Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jason Getial. Un cordial saludo a estudiantes de la institución educativa Providencia, octavo 1 y octavo 2. Este es el primer recurso, el recurso número 1 de matemáticas. Vamos a mirar qué es factorización, y para entender esto, pues vamos a mirar o vamos a entender qué es un factor y qué es factorizar, ¿listo? Ya creo que son términos que ustedes ya los tienen un poquito claros, ya los asemejan, ¿listo? Entonces, ¿qué es un factor? En un factor se trata de encontrar los números que forman un producto, y factorizar se trata de descomponer un número en factores, es decir, el resultado de una multiplicación en particular. Entonces, vamos a mirar un pequeñísimo ejemplo de qué es un factor, ¿listo? Entonces tenemos que un factor, pues obviamente lo vamos a mirar aquí, y tenemos una multiplicación muy sencilla, ¿listo? Tenemos 2 por 4 igual a 12, 5 por 4 20, 7 por 4 28, ¿listo? ¿Qué miramos en común allí? El número 4, ¿cierto? O sea que entonces 12, 20 y 28 pues tienen un factor común o comparten una similitud o comparten algo igual, que es el número 4, ¿listo? Ese sería el factor común entre 12, 20 y 28. Si hablamos de factorizar, estamos hablando de un número que lo podemos descomponer en dos, tres multiplicaciones, ¿listo? Por ejemplo, sería el número 12. Les coloco el número 12, que si yo digo 3 por 2, qué pena, 3 por 2 por 6 es igual a 12, ¿cierto? Y entonces, en todo caso, si yo colocara lo mismo y digo que 3 por 4 es igual a 12, 3 por 4, y si digo que 3 por 2 también me va a dar 12, ¿listo? Entonces, ahí estoy utilizando lo que se denomina como factorizar, ¿listo? Vamos a mirar el primer ejemplo, un ejemplo de factorización de un monomio, cosa que pues no vamos a tocar el tema, digámoslo acá, lo que nos concierne son los polinomios. Entonces pues vamos a mirar el primero, ¿listo? Si yo digo 4x, puedo decir lo mismo que es 4 por x, ¿listo? Si digo 25x a la 2, pues obviamente el exponente me está diciendo que la x va a ir dos veces, ¿listo? Entonces 25 por x, ¿listo? Y en el siguiente caso, pues igual, 5x a la 2 y a la 3. ¿Qué me dice el exponente de la x? Que la x va a ir dos veces, y el exponente de la y me dice que la y va a ir multiplicada tres veces, ¿listo? Eso es un monomio. Vamos a mirar ejemplo básico de factorización por polinomio, ¿listo? Entonces, en el primero tengo x a la 2 menos y a la 2. Entonces, ¿cuántas veces me dice que tengo x? Dos veces. ¿Cuántas veces me dice que tengo y? Dos veces. ¿Listo? Entonces, lo que hago es coloco entre paréntesis x menos y en el primer lado, ¿listo? Y en el segundo lado, x más y, ¿listo? Porque están los dos términos con signos diferentes. El uno tiene menos y el otro tiene más, ¿listo? Vamos a mirar por qué. Porque si yo al multiplicar esto que tengo aquí me tiene que dar la expresión, entonces digo que x por x es igual a x a la 2. Y si digo menos por más, me va a dar menos, ¿listo? Entonces, y por y es y a la 2, ¿listo? Entonces, ahí miramos que si yo multiplico lo que tengo acá, me va a dar lo que tengo en la expresión, ¿listo? Entonces, ahora miremos otro ejemplo. AB menos AC es igual. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la A se repite dos veces. Entonces, eso lo voy a tomar, ¿listo? Después de esa A, pues aquí va a dividirse entre AB y AC, ¿listo? Si yo divido AB sobre A, me va a quedar solamente la B solita porque las A se cancelan, y si yo coloco AC sobre A, las A's también se cancelan y solo me va a quedar C. Dejo el signo menos, abro paréntesis, lo que me da B menos C, ¿listo? Cierro paréntesis. Ya eso lo vamos a ir afianzando durante este video que vamos a tratar de que sea lo más claro posible, ¿listo? Vamos al siguiente, ¿listo? Método de factor común. Comenzamos con el método de factor común. Entonces, para este método, pues voy a darles tres consejos así pequeñitos que son puntuales y que les van a ayudar a identificar
cómo van a hacer este proceso, ¿listo? Entonces primero van a observar la letra o variable que se repite, ¿listo? Entonces eso es lo primero que van a mirar y el exponente más pequeño, ¿listo? ¿Qué variable tiene el exponente más pequeño? X2, X1, bueno, X3, etcétera, ¿listo? Y después observamos si tienen números que se pueden factorizar. En este caso pues hablamos del mínimo común múltiplo, que ustedes ya como yo creo que ya lo entienden y durante las clases se ha afianzado un poco este tema, ¿listo? Entonces, y por último, dividimos cada uno de los términos entre el factor común que se encontró en la expresión, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a mirar el primer ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos ejemplo 1 por factor común. ¿Listo? Primero miramos ahí la expresión 2x a la 4 más 2xy a la 3. Perdón, no se alcanza a ver muy bien, me quedo muy arriba, les pido disculpas. ¿Qué vamos a identificar primero? La variable que se repite. En este caso, pues va a ser x, ¿listo? Y miramos que al igual que esa variable, el número 2 también está presente en la expresión en ambos factores, ¿listo? Entonces ahora sí, por lo tanto nuestro factor común sería 2x, ¿listo? Ahora sí, si continuamos, ¿listo? Continuamos y ese 2x va a dividir a cada uno de los factores de mi expresión, ¿listo? Entonces 2x a la 4 dividido entre 2x y 2xy a la 3 dividido entre 2x, ¿listo? 2x a la 4 entre 2x, ¿qué pasa? Al otro lado, pues 2 y 2 se cancelan y x4 y x solita, ¿listo? Aunque no miremos ese 1, pues entenderemos que ahí hay un 1 y 4 menos 1 es 3. En la siguiente tenemos 2xy a la 3 y 2x, pues obviamente y nuevamente los números 2 se van a cancelar, x, pues x ya también con x se cancela y me va a quedar solamente la y3, ¿listo? Entonces nuestra expresión vendría quedando de la siguiente manera. Primero colocamos nuestro factor común que ya lo encontramos, que es 2x, abrimos nuestro paréntesis y colocamos los resultados de lo que nos dio de dividir cada uno de los factores de la expresión. En este caso, pues al dividir 2x a la 4 y 2x me queda igual a x3, que lo tenemos allí. El más es el más de la expresión que nos dan al principio y el y3 que nos queda de dividir 2xy3 sobre 2x, ¿listo? De esa manera va quedando nuestro primer ejemplo, el ejemplo 1 de factor común, un ejemplo muy sencillo para entrar en materia, ¿listo? Ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 2, en donde nos dan la expresión 8x a la 2y más 12x2y a la 5 menos 4x, ¿listo? ¿Qué identificamos allí? Sacamos primero la letra que se repite más veces, en este caso pues sería x, ¿listo? Esa es la variable que tenemos que se repite más veces allí. Después de eso, miramos cuál tiene el exponente más pequeño, pues es x, la que tiene x a la 1, o sea, la que está solita, y sacamos nuestro factor común, nuestro mínimo común múltiplo de los números que aparecen allí, ¿listo? En este caso, pues sí lo podemos sacar porque tenemos 8, 12 y 4. ¿Qué comparten estas? El número 2, ¿listo? Ya en un papelito que pueden tener ustedes ahí a mano, pueden sacar el mínimo común múltiplo y darse cuenta que al hallar los dos primeros nos da 2, ¿listo? Mitad de 4 nos va a dar 2, mitad de 12 es 6, mitad de 8, 4. Le podemos sacar todavía mitades y decimos que mitad de 2 nos va a dar 1, después mitad de 6 nos va a dar 3 y después mitad de 4 nos va a dar 2. Si multiplicamos 2 por 2 nos va a dar 4, ¿listo? Entonces nuestro factor común va a ser el 4x, ¿listo? Para eso les recomiendo tener una hojita a mano con un lápiz para poder realizar alguna operación en caso de que quede alguna duda, ¿listo? Cualquier duda, cualquier inquietud se la resolverá también en la clase, no se preocupen, ¿listo? Ahora continuamos. Ya que hallamos nuestro factor común, lo vamos a dividir nuevamente
por cada uno de los factores de nuestra expresión. ¿Listo? Entonces 8x a la 2y sobre 4x, 12x2 sobre perdón, 12x a la 2, y a la 5 sobre 4x y 4x sobre 4x. ¿Listo? Lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo divido 8 dividido entre 4? Pues me va a dar 2. Si divido la x y la x, pues me va a dar x1 y y lo paso normalmente. ¿Listo? 12 dividido entre 4 nos va a dar a 3, x nuevamente y a la 5, ¿listo? Y 4x sobre 4x es igual a 1. Ojo con esto, no es que 4x y 4x ya las voy a cancelar y se me van a desaparecer, no. ¿Listo? Nos va a quedar el número 1. ¿Por qué razón? Porque pues al momento después de multiplicar nuestro factor común por los resultados, pues nos tiene que dar la expresión. ¿Listo? Entonces pues ya nos quedaría ya el resultado como tal. Primero ubicamos nuestro factor común, que va a ser 4x, abrimos nuestro paréntesis y colocamos nuestro primer resultado, ¿listo? Que es 2xy más, el más nuevamente es de la expresión que tenemos arriba al principio, 3xy5 menos 1, ¿listo? Continuamos con el ejemplo número 3. ¿Listo? Miremos el ejemplo número 3. Tenemos 24x a la 2, y más 48x5, y menos 12x a la 4, y a la 2. ¿Listo? Les ofrezco disculpas porque al momento de realizar la ecuación me quedó, en vez de 2, me quedó la z. ¿Listo? Pero yo creo que lo vamos a comprender, les ofrezco disculpas de igual manera, ¿listo? Porque ustedes estudiantes son muy observadores y yo estoy seguro de que se van a dar cuenta de eso, ¿listo? Ahora sí, encontramos nuestro factor común nuevamente, sacamos nuestro mínimo común múltiplo, les recomiendo nuevamente en hojita, realizar el proceso, colocamos 24, 48 y 72 y sacamos nuestro factor común, nuestro mínimo común múltiplo y nos va a dar 8, ¿listo? Ahora sí miramos ¿cuáles son las letras que comparte? En este caso comparte y x, ¿listo? Pues arriba está mal organizado también, pues primero tendría que ir x, después y, ¿listo? Más o menos. Bueno, esa es la idea, les ofrezco también disculpas. Creo que en esa parte sí, fallé un poquito. Bueno, listo, pero abajo, cuando realizamos ya las divisiones, se encuentra correctamente organizado, ¿listo? Entonces, comenzamos. Primero miramos cuál expresión o cuál variable tiene los exponentes más pequeños, en este caso pues es x a la 2 y la y, que está solita, que pues me indica que es 1, ¿listo? Ahora sí, como ya encontramos nuestro factor común, vamos a dividir cada uno de los factores de la expresión sobre 8x a la 2y, que es nuestro factor común, ¿listo? Entonces tenemos 24x a la 2y sobre 8x a la 2y y lo vamos realizando, ¿listo? Entonces, al dividir 24 entre 8, pues nos va a dar 3, x a la 2 y x a la 2 se van, y también se van, se cancela, ¿listo? 48x5y sobre 8x2y, ¿listo? Entonces nuevamente vamos a hacer la división y 48 dividido entre 8 es a 6. ¿Por qué? Porque 6 por 8 es 48, ¿listo? Ahora hace x5 y x2, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues los exponentes se restan y tenemos x a la 3 y se cancela, ¿listo? Continuamos con 72x a la 4, y a la 2 y tenemos pues nuevamente 8x a la 2 y que es nuestro factor común y dividimos nuevamente, ¿listo? Entonces 9 por 8 es 72, pues obviamente ya la tenemos ahí nuestro 9, 4 menos 2 nos da 2, o sea que es x a la 2 y a la 2 y a la 1 pues se cancelan, se restan, perdón, 2 y 1 y me queda solamente y, ¿listo? Entonces, nuestra solución nos quedaría de la siguiente manera. Primero, nuevamente, nuestro factor común, 8x a la 2y, abrimos nuestro paréntesis, colocamos nuestro primer resultado que es 3,
más, o nuevamente el más, es de la expresión que tenemos al principio, si se dan cuenta, más 6x a la 3, nuestro segundo resultado, menos, también es de la expresión arriba, si se pueden dar cuenta, y colocamos nuestro tercer resultado, que es 49x a la 2y. ¿Listo? Ahora sí vamos a mirar factorización, factor común por polinomio. ¿Listo? Ahí nos vamos a colocar un ejemplo sencillo. Tenemos x, paréntesis, y menos z, paréntesis, más n, paréntesis, y menos z, cierra paréntesis. ¿Listo? Al observar esta expresión notamos pues que existe un factor común que es y menos z. X y n pues son totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces continuamos dividiendo cada una de las variables de la expresión por el factor común que he encontrado. ¿Listo? Entonces nuevamente dividimos cada una de las expresiones, las dividimos. ¿Listo? Cada una las vamos a dividir por el factor común. ¿Listo? Entonces tenemos x, paréntesis, y menos z, paréntesis, sobre y menos z. ¿Listo? Cancelamos y nos va a quedar solamente x. Y en el otro también hacemos lo mismo, cancelamos y nos va a quedar n. ¿Listo? Entonces obtenemos, primero colocamos nuestro factor común, que es x menos z, y después entre paréntesis colocamos x del primer resultado con el más, ojo el más, si se dan cuenta arriba en la expresión, tenemos el más y n, ¿listo? Del segundo resultado. Eso es por polinomio, ¿listo? Vamos a mirar un ejemplo pequeño, pero que va a dejar un poco más claro de qué se trata, ¿listo? Vamos a mirar ejemplo 1, factor común por polinomio. Tenemos x más y, paréntesis, x menos 3, paréntesis, más z, paréntesis, x menos 3. Primero que miramos que nuestro factor común es x menos 3. ¿Listo? Ese es mi factor común. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer ese factor común? Va a dividir a toda la expresión. ¿Listo? En el primer caso, ¿qué hice? Para que ustedes más o menos miren y digan, ah, pero ¿de dónde salió ese x más y? No lo entiendo. ¿Listo? Lo coloqué todo junto y x menos 3 y x menos 3 se van. ¿Listo? Igual lo coloqué entre paréntesis como estaba acá, x más y. ¿Listo? Después tengo z, x menos 3 sobre x menos 3 y nuevamente cancelo x menos 3 y x menos 3 y me queda z. ¿Listo? Ahora sí, primero nuevamente coloco mi factor común. Se pueden dar cuenta en el tercer renglón o en el tercer enunciadito. Se van a dar cuenta que ya tengo el x menos 3 como mi factor común. Abro paréntesis. Y lo que encontré en el primer factor lo coloqué entre paréntesis, más z y cierra paréntesis. ¿Listo? Pues lo podría haber colocado fuera, también hubiera sido válido, no hay ningún problema, también puede ser válido, pero pues decidí colocarlo así como para que quede más ordenado y se pueda como realizar más bien la factorización. ¿Listo? Continuamos. Y ahora sí vamos a mirar factor común por agrupación de términos. ¿Listo? En esta pues nos da la expresión, o miramos la expresión arriba, si se dan cuenta que es x a la 2 más xy más xz más yz. ¿Listo? Pues este método tiene algunas maneras en las que se puede realizar el proceso de factorización. ¿Listo? Entonces miraremos pues algunas formas conforme vayamos avanzando. ¿Listo? Solamente aquí vamos a hacer es la introducción, vamos a mirar cómo se hace, como para tener ideas, pero yo creo que más o menos esto viene así. ¿Listo? No se vayan a preocupar, cualquier cosa, cualquier inquietud, preguntar. ¿Listo? Entonces, en la anterior expresión primero vamos a resolver de la siguiente manera. Pues vamos a mirar por el método de factor común por agrupación. ¿Listo? Entonces vamos a agrupar términos semejantes. ¿Listo? Entonces yo lo hice así, lo coloqué entre paréntesis los términos que tomé para realizar mi agrupación y para pues poder factorizarlos, ¿no? Entonces los coloqué así. Ustedes ya pueden colocarlos de pronto con unas lineecitas o qué sé yo. Yo los coloqué así como para darme cuenta de lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces
Tengo x a la 2 más xy, esos los voy a tomar solos, ¿listo? Entonces digo, ¿qué factor común tengo allí? X, ¿listo? En la siguiente, xz más yz, ¿qué factor común tengo allí? La z se repite en las dos partes, ¿listo? Y en la otra pues se repite la x. Nuevamente, como ya miramos en factor común, vamos a dividir el factor común por la expresión, ¿listo? En este caso, pues, si yo coloco y divido, ya esto ya lo miramos, ya no lo voy a hacer así como tal para entender, pero yo creo que ustedes ya a lo largo de lo que venimos mirando ya lo entendieron o ya lo podemos como hacer más rápido. Entonces digo que esa x que tengo allí, que está en rojito, o sea la x que está entre paréntesis, que está en rojita, es del resultado de haber dividido esta expresión por el factor común. Entonces, si coloco x2 sobre x me va a dar x, y si coloco xy sobre x me va a dar y, ¿listo? Más z. Ahora sí continúo, ¿listo? Como ya sé que la z, nuevamente esa z, pues me va a dividir la expresión xz más yz, ¿listo? Entonces, xz sobre z me va a dar x, y yz sobre z me va a dar y, ¿listo? Identificamos el factor común, ¿listo? Entonces vamos a identificar el factor común ya en esa expresión. En esa expresión pues tenemos el factor común que es x más y, ¿listo? X más y. Y si yo cancelo, ¿listo? Ojo acá, si yo cancelo ese x más y, nuevamente ese x más y, que es mi factor común, va a dividir a esa nueva expresión. O sea, x más y va a dividir a x paréntesis x más y ese x más y va a dividir a z sobre x más y. ¿Listo? ¿Qué pasa con x más y x más y? Se cancelan. Entonces ya mi factor común es x más y como ya canceló, me va a quedar mi x más la z. ¿Listo? Lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo 1 de factor común por agrupación de términos. Tenemos 3nx menos 2bx más 4b menos 6n más 3nx menos 2xb. ¿Listo? Identificamos términos que se puedan agrupar. En este caso pues tendríamos lo siguiente. ¿Listo? En el caso 1 tomé 3nx, 6nx más 3nx. ¿Listo? ¿Por qué razón los tomé? ¿Por qué razón tomé esos términos o por qué razón tomé esos números con esas variables? ¿Listo? Porque esos los puedo dividir entre 3. ¿Listo? Por esa razón. Y también comparten n, y también comparten pues la variable n. En la siguiente pues tenemos el caso 2, tomé menos 2bx más 4b menos 2xb. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque esos números los puedo dividir entre 2. Y también pues porque comparten la b. ¿Listo? Ya con nuestra agrupación de términos encontramos el factor común en cada uno de los casos, o sea, para cada uno de los casos voy a encontrar un factor común. En este caso vamos a mirar primero el caso 1, ¿listo? Vamos a mirar qué factor común tiene el caso 1, ¿listo? Entonces, aquí miramos el caso 1, en donde teníamos, si regresamos, ¿listo? Qué pena. Si regresamos tenemos 3nx menos 6n más 3nx. ¿Cuál es mi factor común allí? El número 3, ¿listo? Si realizamos el mínimo común múltiplo nos vamos a dar cuenta que es el número 3. ¿Y qué variable se repite más veces? La n, ¿listo? Entonces digo 3n, ¿listo? Lo tenemos acá. Entonces tenemos 3n y si realizamos la operación pues nos va a quedar 3n paréntesis x menos 2 más x, ¿listo? Esa es la primera. Y en el caso 2,
tenemos menos 2bx más 4b menos 2xb. ¿Qué se repite? ¿Qué número se repite allí? El 2. ¿Cuál es la variable que se repite más veces? La b. Y ese 2b va a dividir a cada uno de los de la expresión, a cada uno de los términos. Menos 2bx sobre 2b, 4b sobre 2b y 2xb sobre 2b. ¿Listo? Para obtener el resultado, menos 2b, ojo que es negativo, paréntesis, x menos 2 más x, ¿listo? Ahí van a realizar lo que es también la operación de los signos, ¿listo? Entonces obtenemos lo siguiente, 3n, paréntesis, x menos 2 más x, que es el primero que encontré del caso 1, y del caso 2, menos 2b, paréntesis, x menos 2 más x, ¿listo? Y ahora sí, ahí encuentro pues mi factor común, ¿listo? Mi factor común en esa expresión es x menos 2 más x, y entre paréntesis, pues si yo hago si yo divido mi factor común por la expresión, pues me va a quedar 3n menos 2b, ¿listo? Eso sería todo, muchachos. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero haya quedado claro. Algunas dudas, algunas inquietudes se van a ir resolviendo conforme vaya pasando el tiempo. Este recurso ustedes lo van a tener a su disposición y les deseo un resto de día o resto de noche, si lo están mirando en la noche, muy buena. ¿Listo?